¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de el podcast de Psicología en Desarrollo. Como siempre, como cada episodio, pues estoy acompañada de nuestros colegas, colaboradores. Por aquí tenemos a David, Mariana y Monse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Monse? Hola Ari, muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia, a mis compañeros también. Bien, perfecto. Mariana, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ari, hola David, hola Monse, muy bien. Aquí, como siempre, un gusto de platicar con ustedes sobre temas que consideramos muy pertinentes para todos y todas. Así es, muy bien. Y finalmente, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, pues un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes. Muy bien, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, me da mucho gusto. Igualmente esperamos que tú que nos estás escuchando te encuentres igual de bien que por aquí, como nos comparten pues nuestros colegas. Y de igual forma, pues mi nombre es Ariana Briceño y pues el día de hoy, como cada semana, como bien comentaba Mariana, traemos un tema bastante interesante. Quizá podríamos decir incluso un tema de actualidad, sin embargo, vamos a ver conforme vamos a desarrollar este episodio que realmente no es algo nuevo, que realmente es algo que ha estado presente desde siempre, sin embargo, quizá en la actualidad sí ha adquirido pues una connotación o una cuestión un poquito más pues distinta, ¿no? Quizá como se entendía previamente. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la orientación sexual. Entonces, bien, ¿qué les parece si para iniciar precisamente vamos enfatizando o vamos conceptualizando ciertos términos que en ocasiones tienden a confundir, ¿no? Hablamos, por ejemplo, justo de orientación sexual, hablamos de género, hablamos de sexo y más adelante también vamos a hablar de lo que se refiere a la identidad de género. Comenzando, por ejemplo, con estas dos palabras que es sexo y género, que en muchas ocasiones tienden a confundir, incluso no sé si se han percatado, hasta, supongo que sí, pero hasta en el INE y de identificaciones, incluso ahí están un poco confundidos estos términos, pero bueno, vamos a abordarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de sexo, hablamos meramente de una cuestión biológica, es decir, hombre o mujer. Hablar de género ya es hablar justo de una carga un tanto más social, hablamos algo de algo femenino y de algo masculino. Aquí es importante y justo para empezar a relacionarlo con el tema que vamos a abordar el día de hoy, es importante que recordemos que no siempre tiene que existir esta relación prácticamente directa entre el género y el sexo. Por ejemplo, si yo soy mujer, no es necesario que a mí me gusten todas las cosas que se le atribuye a algo femenino. Puedo ser mujer y que toda mi expresión de género pues sea más relacionado con lo masculino y viceversa, ¿no? No tiene por qué ser lineal o no tiene por qué existir ya un patrón determinado. Ahora bien, ¿qué les parece también si vamos abordando un poco más a fondo, una vez conceptualizados estos términos, ahora sí un poco más a fondo, a qué nos referimos cuando hablamos de orientación sexual? Justo, bueno, más bien, de acuerdo con la definición que tenemos en el manual de la CONAPRED, pues básicamente la orientación sexual es aquella, más bien, esta parte a quienes nos sentimos atraídos, perdón. Es decir, si yo soy mujer y me atraen los hombres, quiere decir que mi orientación sexual es heterosexual. Ujú. Entonces tenemos como varias definiciones acerca de la orientación sexual dependiendo hacia las personas por las que yo me sienta atraída, que vamos a ir desarrollando también a lo largo del capítulo, pero las más básicas creo que todos conocemos, pues es la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Creo que también sería importante, complementando un poquito, para retomar lo que decíamos, complementar un poquito lo que decía Ari, en la cuestión de ser muy conscientes que cuando nosotros nacemos, incluso desde las fiestas de revelación pues literal, de género, ¿no? Y ahí estamos confundiendo el término, ¿no? Porque en realidad decimos es niño o niña, entonces eso es podremos decir, el sexo del bebé más que el género, ¿no? Entonces podemos ver que desde ahí estamos atribuyendo que si yo soy mujer, me tengo que comportar, mi género asignado es el femenino, entonces me tengo que comportar de esa manera, ¿no? Si yo soy hombre, me es asignado el género masculino y me tengo que comportar con lo que diga que corresponde al género masculino, pero efectivamente no siempre es así, ¿no? Incluso podríamos decir, ¿no?, que un ideal es que a la mera hora no hubiera un género como tal, sino pues cada quien hiciera, se vistiera, le gustara a quien le gustara y no habría ningún
problema, ¿no? Pero empezando por eso básico es como muy importante para ahora sí Ujú, retomo lo que decía Monse, que tiene que ver con lo más básico, ¿no? Y que tiene que ver con las letras de la comunidad LGBT, ¿no? En la cuestión de la orientación es quién me atrae, qué personas son las que me gustan, y para yo poder ponerle un nombre a eso, a esa orientación que yo tengo, primero tengo que tener como definido quién soy, ¿no? Entonces también ahí creo que valdría la pena hacer la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿no? ¿Por qué? Porque orientación sexual, como bien decíamos, es lo que a mí me gusta, quién me gusta, puede ser afectiva, sexual, relacional, las tres, dos o lo que sea. Y la identidad de género es justo con lo que yo me siento identificada, ¿no? Entonces, como mujer, por ejemplo, sí me puedo sentir identificada con el género que me fue asignado, ¿no? Que es el femenino, ¿no? Pero también hay mujeres que se sienten identificadas más con el género masculino, ¿no? Y también tienen otros nombres que igual valdría la pena hacer un podcast al respecto de la identidad de género. Entonces, de igual manera con los hombres, ¿no? O también hay personas que a la mejor no se identifican con ninguno de los dos géneros, ¿no? Y también tienen un nombre esa situación, ¿no? Entonces, para poder yo decir qué orientación sexual yo tengo, es importante denotar, tener muy claro quién soy yo, para ahora sí decir, bueno, con base en quién soy yo, puedo decir que me gusta y ahora sí le ponemos pues ese nombre, ¿no? De que vamos a estar hablando alrededor del episodio. pues sí, yo creo que todo lo que han dicho es bastante relevante, ¿no? Porque pareciera que es inherente de forma biológica, ujú, esta alusión a nuestra orientación sexual, ¿no? Y sabemos que todos somos seres sexuados que vivimos y expresamos esa condición de manera particular. Por lo tanto, al mismo tiempo, esta estrecha relación que tiene que ver también con el contexto histórico, social y económico, cultural o político que hemos vivido, no ha permitido que esta diversidad de expresiones de los cuerpos sexuados, a los cuales se le llaman sexualidades, eh, y usamos el plural, porque la sexualidad de cada persona tendría que ver entonces, además de que con su cuerpo sexuado y su contexto, la experiencia subjetiva de su identidad. Esto quiere decir emociones, deseos, valores, prácticas y relaciones sexuales, eróticas o afectivas, o hasta incluso reproductivas, ¿no? Hay tantas sexualidades tal cual como las personas quieran expresarlo. Entonces, vamos a entender que es una parte fundamental de nuestra vida, ya sea en nuestro bienestar personal o en el desarrollo, ¿no? De estas vías biopsicosociales, donde vamos a estar desarrollando cada una de ellas a través del contacto de vínculos, ¿no? Entonces, si bien hablamos del sexo biológico, contemplando estas diferencias biológicas entre las personas, ujú, ya sean los genitales, cromosomas o hormonas, o un aspecto anatómico, habitualmente hacemos una distinción dual. Entramos en una serie de ver todo como si solo se contemplaran dos posibilidades, ¿no? Cuando en realidad también hay distintas combinaciones genéticas y fenotípicas en ambas, ¿no? Que no encajan en esta misma noción binaria. Es por eso que entonces esta pues orientación también implicará estas preferencias emocionales, afectivas, eróticas y sexuales de una persona hacia otras. Estas pueden estar orientadas hacia un género diferente, por ejemplo la heterosexualidad, hacia el mismo, como decíamos, homosexualidad, o hacia el resto, que puede ser desde la bisexualidad y pansexualidad, o hacia ninguno, que también tenemos la de bisexualidad o la asexualidad. Ujú. Es muy importante entonces también reconocer otros factores como la misma identidad, ¿no? Para saber que esta vivencia subjetiva que tiene cada persona sobre su mismo o su propio cuerpo puede coincidir o no también con este sexo biológico, o esto implicará también llegar a otras preferencias emocionales a lo largo de nuestra orientación sexual, tomando en cuenta también esta misma expresión de género, que es como cada una de estas personas manifestará esta identidad de acuerdo a sus propias normas o valores establecidos con el tiempo. En conclusión, pues esta sexualidad ya vimos que está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales y de nuevo tomando lo económico, lo político, lo cultural, hasta lo ético, legal, histórico y religioso o hasta espiritual.
Entonces, desde nuestro punto clínico, hay que tener en cuenta que el género es esta construcción sociocultural eh, que anteriormente desde un discurso hegemónico marcaba y ordenaba estas sexualidades, ¿no? Desde estos sistemas sexo equivale a género. Aquí vamos a ver en el episodio de hoy que este conjunto de sexo-género son conjunto de prácticas y símbolos, representaciones y normas y valores que se van a establecer a través de los distintos sexos e identidades de género existentes, ¿no? Ahora que estamos hablando eh, pues de un sistema de género o sexo no tradicional o binario, ¿no? Ahora sí, ya estamos diferenciando únicamente entre distintos esquemas poder vivir y representar esta vida, ¿no? Así entonces, rompiendo el abismo que había entre una categoría y otra, ¿no? Porque nosotros tendríamos que trabajar desde que nuestro imaginario solo existían estas dos dualidades, ¿no? O eres un hombre o eres una mujer que anda con un hombre o con una mujer, ¿no? También tenemos bastantes derechos y libertades que considerar. Ujú. Entonces es por eso que tenemos que hablar de este género y sexualidad a través de la orientación sexual. Que bien, por sí mismo, hablar de sexualidad es hablar de un espectro bastante amplio, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que incluso encasillarlo en estas terminologías resulta un tanto pequeño quizá en comparación con todo lo que puede llegar a representar e incluso en todo lo que representa para una persona en sí, ¿no? Realmente poder llegar o poder encontrar quizá el punto en el cual se sienta conforme o se sienta identificada o identificado con o identificada con alguna expresión de género o en torno a alguna orientación sexual, también es un proceso que en muchas ocasiones cuesta bastante pues alcanzar y es un proceso que también lleva bastantes cuestiones psicológicas, emocionales, etcétera, ¿no? E incluso podemos entender todo este espectro de la sexualidad también desde un punto de vista bajo el cual se ha visto que está plagado y está lleno de tabúes, ¿no? En cuestión de diversos aspectos. Como bien comentaba David, hace pues, muchos años e incluso en algunos sectores o en Ujú. algunas culturas en la actualidad se tiene todavía muy presente este discurso pues un poquito más heteronormado que prácticamente cualquier cosa que salga de esta regla o de este discurso se ve vista como algo que no es bueno, que no es válido, ¿no? Incluso me parece que desde el preguntarse el de dónde se origina, si las personas con una expresión de orientación sexual distinta son, se hacen, nacen, creo que también incluso podemos partir desde ahí para entender que esta carga tan fuerte que se ha trabajado y que ha sido parte del discurso desde hace muchos años, ¿no? Incluso aquí, respondiendo un poco a esta pregunta, podemos enfocarlo en tres cuestiones distintas que son bastante complejas, pero es una mezcla entre cuestiones biológicas, cuestiones cognitivas y, como bien comentaban hace un momento, también cuestiones relacionadas con el entorno, ¿no? Es importante destacar que una persona no elige, o sea, no es que alguien elija, ay, bueno, yo quiero ser heterosexual, ay, yo quiero ser bisexual, yo quiero ser gay, yo quiero ser lesbiana. O sea, realmente las personas, pues a final de cuentas, se sienten atraídas o nos sentimos atraídas hacia algún espectro de todo este rango y a final de cuentas no se basa en una elección, ¿no? Tampoco es algo que se haga, o sea, no sé, yo nací heterosexual, pero el entorno me hizo bisexual, o sea, realmente no. Vamos a ver que es justo por cómo se va identificando y cómo se va relacionando una persona también con el entorno y cómo va conociéndose a sí mismo y a sí misma o a sí misma dentro de todo este espectro. Sí, y este tema de la orientación sexual, pues es un tema que es investigado, indagado, si quieren verlo también de esa manera, por muchas áreas de la academia, por denominarlo de cierto modo, desde la sociología, la antropología, la biología, la psicología, se dedican como a estudiar y saber qué onda justo con la orientación sexual, desde dónde viene, dónde se origina, si es algo genético, no tiene que nada que ver la genética, que hasta ahora pues no han encontrado un gen que denomine tu orientación sexual, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es mi entorno lo que me dicta que tengo que ser hetero o bi o gay o lesbiana, lo que sea? Que bueno, tenemos muy en claro que vivimos en una sociedad heteronormada y que la regla general es esa. Eres mujer, te van a gustar los hombres, viceversa, ¿no? Como ya lo han estado comentando mis compañeros. Y
repito, es algo como muy global, perdón, sí, estoy buscando otra palabra. Es un tema bastante multidisciplinario para su estudio y para poder comprenderlo. Entonces, si nos han estado escuchando desde episodios pasados, creo que podrán darse cuenta que es como un caminito que hemos estado tomando justo para el autodescubrimiento y poder saber y reconocernos a nosotras, nosotros, nosotres mismos, eh, quiénes somos, de dónde venimos, justo hacia dónde partimos, pero no solo a nivel personal o familiar, a nivel también de sociedad, de qué tipo de sociedad estamos, porque no todas las sociedades observan, por ejemplo, la cuestión de la orientación sexual, si eres gay, lesbiana, de la misma manera. Hay sociedades donde son un poco más abiertas justo a ser gay, a ser lesbiana, a la bisexualidad. Ahorita creo que se está dando mucho otra vez este debate de la asexualidad, qué onda con la sexualidad, dado que teníamos unos postulados por ahí de Maslow, donde indica que una de las necesidades y llegan los asexuales a decirnos, oye, no, yo no tengo esa necesidad, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Porque también recordemos que hasta hace no mucho en el DSM-4 la homosexualidad todavía era vista como un trastorno mental y pues ya, para el DSM-5 dijeron, no, no es un trastorno mental, sin embargo, aún hay personas que lo siguen viendo como un trastorno, lamentablemente siguen existiendo terapias de conversión y entonces pues precisamente por este tipo de situaciones es que muchas personas gay, lesbianas, asexuales o inclusive ya las personas también trans, metiendo un poquito otra vez lo de la identidad, pues sienten que hay algo mal en ellas, ellos, ellas, etcétera, y no es así. Creo que también con esto valdría la pena mencionar, vaya que, o sea, tener varios conceptos para poder identificarme o para yo poder identificar mi orientación sexual, como lo hemos estado hablando, y ha sido un proceso histórico bastante largo, hasta yo diría ni siquiera ha terminado, ¿no? Sino está en constante construcción todo esto. Creo que también valdrá la pena saber y entender que muchas veces va a haber muchas personas dentro de esta comunidad que no se sienten identificadas con ninguna de las etiquetas que hay o que no hay necesidad de poner para ellas una etiqueta, ¿no? Entonces eso también, vale, tenerlas nos ayuda a nombrarlo, nos ayuda a verlo y justo por eso cada vez van apareciendo y hasta hay memes al respecto, ¿no? De cómo antes nada más era comunidad LGBT, ¿no? Y ahora es LGBT, triple T y QA, ¿no? Y le podemos seguir agregando porque vamos creando nuevos conceptos para identificar, para hacer ver esas orientaciones o esas identidades, ¿no? Porque también entender que la comunidad, las letras de la comunidad LGBT no solo son orientaciones, sino también son identidades. Eh, entonces, vaya, con esto retomar que sí, nos sirve para visualizarlo, sí, y podemos inventarnos muchos nombres para ello y podemos deconstruir muchas de las orientaciones o de las identidades, pero también va a haber muchas veces en las que para una persona no sea necesario ponerse una etiqueta, que lo que tenga con una persona u otras personas tampoco sea necesario ponerle un nombre, que la atracción que sienta hacia alguien más o alguien es más, no hay necesidad de decir yo me identifico como tal. Ujú. Entonces, vaya, con esto también sería pertinente comentar que no demos justo por hecho nada, ¿no? Que sí estemos abiertos a conocer de qué se trata todo esto, de qué, cuáles son las orientaciones, etcétera, pero tampoco dar por hecho que, pues entonces si yo salgo con una chica y también con un chico, pues seguramente es bisexual, ¿no? Podría decir que igual y es bisexual, igual y es pansexual, igual nada más se relaciona afectivamente y no sexoafectivamente con esas personas y podría ser asexual. O sea, justo como hay un mundo, invitar también como esa apertura al diálogo o empezar a hacer algo pues finalmente normal, cotidiano, que pues vaya, no haya necesidad todo el tiempo de poner esos nombres y que si bien existen, sea más para visibilizarlo, porque es un proceso constante de construcción finalmente, ¿no? Hay varias cosas que me parece importante retomar. Estaba tomando por aquí notitas, porque bien, me voy a primero a retomar algo que decía Mari, que me parece bastante acertado, que es justo
el incluso nosotros y nosotras evitar caer de cierta manera en esta etiqueta, o incluso si alguien de nuestro entorno vemos que está viviendo esta situación en la cual está identificando hacia qué se identifica, o sea, en cuestión de identidad de género o qué le gusta en cuestión de orientación sexual, evitar justo de, bueno, es que decídete qué eres bisexual, o sea, realmente creo que es algo que no tiene ninguna relevancia y que incluso puede conflictuar más a la persona que de por sí está viviendo un proceso que es bastante complejo, porque es analizar desde el discurso que se ha dicho toda la vida de forma histórica, desde cosas que se dicen en su familia, por ahí comentaban en un aspecto religioso, o sea, es realmente abordarlo desde múltiples cuestiones, y si a esto le adicionamos la carga de, bueno, es que decidete a dónde perteneces, a ver qué bandera te doy, imagínense, ¿no? O sea, realmente es más complejo lo que vive esta persona o lo que viven estas personas. Ahora bien, me acordaba de un ejemplo también, les quiero compartir de una conocida que tengo, que transitó como por diversos espectros dentro de la gama de orientaciones sexuales. Al inicio ya me compartía, bueno, ella se identifica como una mujer. Y me decía, no, es que yo al inicio pues salía con puros chicos, pero como que hacía falta algo, o sea, como que no sé, algo no encajaba, no me sentía tan a gusto, etcétera. Comenzó a salir también con chicas y se empezó a identificar ella como bisexual, se adjudicó esta etiqueta. ¿Qué pasó después? Que justamente ella empezó a cuestionarse y decía, es que, híjole, no me siento todavía tan a gusto, o sea, a pesar de que salgo con chicas, el decir que me atraen todavía los hombres, como que no me hace sentir bien. Ella me decía, es que yo me di cuenta que me traían puros hombres con ciertas atribuciones femeninas, ¿no? Que se atribuyen directamente con lo femenino. Entonces, dentro de todo lo que ella pues transcurrió o vivió en torno a realmente reconocer cuál era su orientación sexual, acabó concluyendo, bueno, más bien concluyó, perdón, que se identificaba como lesbiana. Entonces, imagínense, esta persona tiene 25 años, entonces, a final de cuentas, es algo que incluso está en construcción, ¿no? No tiene por qué ser en determinada etapa que, bueno, ya te tienes que decidir si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, o sea, realmente incluso en edades más avanzadas, en una adultez, etcétera, puede ser y se puede dar como este cuestionamiento de, híjole, es que sí será que me gusta otra persona o será que no, no tiene absolutamente nada de malo, no tendría por qué tener algo de malo el cuestionarse esto en cualquier etapa, ¿no? Y de igual forma, quiero también retomar algo que escuchaba de David, que decía y hablaba de estas desventajas o de estas desigualdades. Creo que incluso todos nosotros y todas nosotras podemos hacer de cierta manera una introspección si estamos o si están en este espectro de la heteronormatividad, o si nos identificamos o se identifican con una persona heterosexual, incluso esto no exime de que podamos o se puedan cuestionar ciertos privilegios, ¿no? Me parece que incluso podemos identificar desde una desventaja el no tener que determinar o no tener que salir del closet diciendo es que soy heterosexual. O sea, realmente desde ahí podemos entender de dónde parte este privilegio de que esta comunidad que va relacionada con los heterosexuales, pues no tienen por qué definirse de cierta manera o no tienen por qué pasar por este proceso, por esta etapa de cierta manera de salir del closet, ¿no? O sea, de expresarle a todos sus conocidos cuál es su orientación sexual o su identidad de género. No sé si recuerdan, no sé cuántos años tiene esto, es relativamente reciente, que hubo una época en la cual se daba un cierto debate, que no tendría ni siquiera por qué ser debate, pero bueno, se daba un debate de si la pedofilia, por ejemplo, era una orientación sexual, ¿no? Que se incluía dentro de toda esta gama. Creo que es un punto importante para quienes nos escuchan, pues recordar que esto es algo que va completamente alejado de todo lo que estamos planteando, porque a Ujú. final de cuentas ahí ya estamos hablando más de cierta manera de una conducta, e incluso ahí estamos hablando ya de una parafilia, ¿no? O sea, realmente ahí se está generando un daño hacia otra persona, hacia un menor, y sobre todo destacar que en todo lo que hemos estado enfatizando de la orientación sexual, siempre hay un consentimiento, ¿no? O sea, a mí me gusta tal persona y a tal persona pues está este consentimiento de que nos podemos vincular afectivamente, sexualmente, eróticamente, etcétera, ¿no? En el caso de este debate que se hacía si la pedofilia entraba dentro de esta gama, pues recordar a las personas que nos escuchan que no, que realmente es algo completamente distinto, algo que ni siquiera tendría por qué considerarse dentro de ello, hasta le hicieron bandera y toda la cosa. Entonces, igualmente para hacer como este énfasis, ¿no?
En esta parte que tú mencionas y retomando también un poco lo que mencionaba Mari acerca de las etiquetas, ¿no? La cuestión de tenerlas y poder nombrarlas, sí, justo es para hacerlas visibles, pero también nos ayuda un poco de manera política para la cuestión de derechos que se les ha negado a las personas de la comunidad LGBT, que por alguna razón se les ha negado, pero bueno. Y también esta parte, ¿no? De lo consensuado, justo, no importa, o sea, no importa la edad, si desde muy pequeño o pequeña descubriste tu orientación sexual, no importa, siempre y cuando debemos tener muy a consideración justo. Las relaciones que podamos llevar a cabo como seres humanos tienen que ser consensuadas, tienen que ser desde el respeto, desde la afectividad, desde la asertividad también, mucha responsabilidad afectiva, bla, bla, bla. Y me acuerdo de un ejemplo con ahorita que están muy de moda los reels de Facebook, un pequeño clip que ponen de una película que se llama Padre Solo hay uno. Entonces el papá fue a recoger a su hijo de la escuela porque se había peleado con un niño y el papá le pregunta, oye, pero ¿por qué le pegaste a este niño? Y y el niño le contesta, pues porque me gusta. Y entonces el papá da el frenón con la camioneta y dice, oye, no, es que eso no puede ser, ¿no? Entonces como que toda la audiencia está en expectativa de decir, no, no te pueden gustar los niños y le dice, tú no le puedes pegar a las personas que te gustan. Y entonces el niño le pregunta, ok, ¿y a las que no me gustan sí les puedo pegar? Y dice el papá, no, no le puedes pegar. Entonces, ¿a quién le puedo pegar? No le puedes pegar a nadie, ¿no? Entonces, más allá también como, bueno, eso, ¿no? La cuestión de cómo nos vamos relacionando, tener en cuenta también las cuestiones de edad, que es lo que mencionaba Ari. No solo es una cuestión de parafilia, también nos están metiendo en problemas legales. Y, y de ahí en fuera, repito, no importa la edad, porque una de las consignas de los movimientos políticos de la comunidad LGBT es que amor es amor. Sí, amor es amor entre pares, entre personas de la misma edad preferentemente, y no entre una cuestión que pudiera ser también abuso de poder de una niña o un pequeño de 10 años a un adulto de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Con esto, vaya, podríamos también hacer como un ahonde muy profundo en toda esta situación, pero creo que también vale la pena que, o sea, es un tema muy controversial, ahorita mientras platicaban y pones el ejemplo de el reel que viste, Monse, se me vino a la mente también la cuestión de que, como dicen muchas personas ajenas o poco conocedoras a esta comunidad y con poca apertura además para conocer sobre la situación de es que las parejas homosexuales no deberían adoptar niños o no deberían criar niños o criaturas, ¿no? Pequeños. Porque, pues como coloquialmente lo dicen, ¿no? Pues porque se pega, ¿no? Y entonces me encanta también mucho la respuesta al respecto, sobre todo de la comunidad, porque dice, pues yo soy lesbiana, soy gay o soy bisexual y mis papás son heterosexuales, ¿no? Entonces, finalmente eso no se pega y no me acuerdo que lo mencionaba muy al principio. O sea, así nazco finalmente, ¿no? Si efectivamente el salir del closet tiene que ver justo porque todo el tiempo se nos dice que como eres mujer tienes que gustar los hombres y como eres hombre tienen que gustar las mujeres. En el momento en el que yo me doy cuenta, y con el ejemplo que ponía Ari muy al principio, de cómo las personas con estas orientaciones van poco a poco descubriendo justo qué les gusta y muchas veces se les pone un nombre, muchas veces ya no necesariamente como platicábamos, pero vaya, hay efectivamente una salida del closet. ¿Por qué? Porque hasta cierta edad, o ya cuando estoy más maduro, cuando yo he tenido más experiencias en cuestión de intimidad, no me refiero a sexual, sino a intimidad en general relacional, eh, vaya, me voy dando cuenta que la menor, pues efectivamente me gustan las mujeres, ¿no? O al revés, efectivamente me gustan los hombres, ¿no? O igual, ¿no? Soy mujer, tuve encuentros con hombres, tuve encuentros con mujeres y me di cuenta que finalmente sí me gustan los hombres, ¿no? O sea, el punto es que hay una salida del closet porque no estamos acostumbrados a que dentro de nuestra normalidad, de nuestra crianza, sea una oportunidad, sea también una elección que yo puedo tomar, sino hasta que yo salgo al mundo exterior como adulto, como adulta, o
que tuve experiencias en la adolescencia, porque también mucho en la adolescencia lo hemos platicado en muchos temas, en la adolescencia se consolidan muchas cosas, ¿no? Y una de ellas también es la identidad sexual, ¿no? Pero hay personas, ¿no? Yo recuerdo una comediante que me gusta mucho que decía que salió ella del closet hasta que tenía 27 28 años, ¿no? Y que para eso entonces pues ya se considera que es un adulto joven, ¿no? Que ya está bien establecido, etcétera. Em, entonces, el hacerlo como más visible, el buscar que sea algo justo, donde yo también pueda elegir, que sea un parámetro para yo elegir, ah, mira, eso también me puede gustar y además no está mal visto, porque ver que está mal visto más me podría inhibir a mí expresarme y expresar lo que yo siento con otras personas, ¿no? Entonces, tener como esa apertura como papás, como mamás, en familia, con las amistades, en la escuela, en cualquier entorno, pues finalmente nos ayudaría a tener un entorno más saludable para todos y todas en primer lugar. Y en segunda, que desde que seamos más pequeños, más pequeñas, empecemos a conocer justo qué es lo que nos gusta y que lo menos que nos tengamos que preocupar es por pensar qué van a decir las demás personas de lo que a mí me gusta o de quién me gusta. Me parece igual que bajo este ejemplo que comentas, Mari, desde la otra perspectiva, no viviéndose como una persona que es parte de la comunidad LGBT más, sino del otro lado, ¿no? De alguien que a lo mejor es papá, mamá, que nos estén escuchando, tío, tía, amigo, etcétera, de una persona que se identifique con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Creo que es importante entonces también, como enfatizaba, no recuerdo quién, la parte del respeto, ¿no? De respetar cómo se identifica e incluso darse la tarea de investigar, de conocer, realmente de abordar o de comprender a qué se refiere, ¿no? Porque se tiene ya de cierta manera en nuestro imaginario como palabras o cuestiones bien establecidas con cada uno de estos términos, cuando realmente hay más, ¿no? O sea, realmente me viene el ejemplo de la comunidad bisexual que hace creo que es todavía de la actualidad, pero bueno, hace muchos años todavía se hablaba de que eran personas que estaban confundidas o confundides, cuando realmente, pues no, o sea, está bien establecida la bisexualidad como una orientación que es válido que a una persona le puedan gustar hombres, mujeres, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, partir justo desde esta parte del respeto, de la comprensión, de no juzgar, porque creo que en ocasiones, cuando se tiene muy arraigado esta parte de este discurso, pues heteronormado, se va luego al prejuicio, incluso a cuestiones ya hay más morales o más religiosas que atacan directamente a la construcción de esta persona y claro, puede inhibir completamente, díjole, ya me dijeron que está mal, ya nadie veo que me acepta, ya me están haciendo caso, ¿qué hago? Me regreso, ¿no? Como si me regresara al closet prácticamente. En efecto, entonces, retomando todo eso hacia la práctica clínica, nosotros como psicólogos podemos estar orientados en la perspectiva de género en la psicoterapia. Y mucha gente dirá, ¿qué es esto y cómo funciona, no? Pues sabemos que la terapia psicológica es un conjunto de estrategias y procedimientos que no son exclusivos a un solo campo y que también buscan generar objetividad. Por lo tanto, los avances que se han hecho pues en el ámbito de la psiquiatría, las neurociencias y la psicología ha sido importante respecto a estos mismos temas. Ya que no solo nos estamos orientando aquí en lo biológico o en el funcionamiento orgánico de estos individuos a la hora de expresar esta situación que, como habíamos mencionado, Monse ya nos había dicho, en una situación de cumplir algunas expectativas o metas personales, de seguridad en el ámbito social, podemos notar justamente que esta atención brinda eh, pues dinámicas distintas a las que podrían surgir en algunos otros espacios debido a la discriminación de las personas no heterosexuales o no cisgénero. Es muy habitual que quienes pertenecen al colectivo LGBT sufran de estas experiencias similares en su vida privada y profesional. Por lo tanto, la psicoterapia aquí se adapta a esta realidad, adoptando la perspectiva de género y ayudando a trabajar estas expectativas, los sentimientos ya sea de culpabilidad favorecidos por los mismos
situaciones o agresiones que están sucediendo, estas inseguridades personales basadas en mi propia identidad de género o en la expresión de género o en mi orientación sexual. Entonces, podemos trabajar distintos problemas tal cual se trabajan en el área clínica, como los problemas de autoestima y exactamente trabajar en esas expectativas reales acerca de lo que debe de ser un hombre o una mujer, ya que la perspectiva de género ayuda a detectar esas creencias disfuncionales. Nosotros tenemos que trabajar también en el establecimiento de relaciones simétricas en la terapia individual o de pareja, ya que esta misma perspectiva nos ayuda a hacer que estas relaciones que presentan problemas de desigualdad o haya un mal reparto en las tareas o en la crianza, se realicen a través de la reasignación de roles y tareas buscando el equilibrio y la igualdad. Uh-huh. Algo que también se trabaja mucho aquí es la adaptación a estos problemas entonces de la salud mental, uh-huh. Ya que al hablar tal vez en episodios enteros como lo hemos hecho de trastornos, de personalidad, las personas que cuentan también con algunas características que son primordiales para que se desarrollen estos trastornos, ¿no? Y aquí lo importante es que la salud mental y la vida sana no sean conceptos asociados históricamente a experiencias particulares de estos géneros binarios. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que buscar estas causas en el contexto social de cada persona o individuo que acude a terapia. Así podemos poner en entredicho entonces la idea de que las causas que lo llevan a o al paciente o la o lo eh, estén relacionadas con la misma persona por ser ella misma y no por su entorno social o incluso la sociedad que lo está rechazando, ¿no? Entonces aquí buscamos comprender que muchas veces la solución va a pasar para favorecer estos cambios que van allá más de uno mismo, ¿no? Ya sea hablar con la familia, cambiando grupos de amigos, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres disponer de esta asistencia psicológica profesional, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y ya llevamos pues tiempo trabajando con este tipo de metodologías, las cuales entienden a estos problemas justamente no como una experiencia pues a través de esta orientación o de estos identidades, sino como un problema que todos y todas vivimos día a día. Los dejo con mi compañera Ariana y cerraremos el episodio del día de hoy. Gracias. Bien, justo nada más como último comentario, resaltar y destacar, más bien hacer incluso esta diferencia. Hace ratito que Monse comentaba este término de terapias de conversión, que es igualmente algo completamente distinto y ajeno a realmente lo que se trabaja en terapia dentro de la psicología. Al hablar de una terapia de conversión, híjole, de hecho ya se está súper penando y me parece que en muchos ya lugares está súper penado porque a final de cuentas es dañar y afectar la integridad de las personas tratando de regresarlas justamente a un discurso heteronormado sin respetar prácticamente su identidad de género o su orientación sexual, ¿no? Entonces, hacer la distinción de que es algo completamente distinto, que en terapia justo parte de lo que platicaba David es lo que se maneja y también que se quite también esta idea o esta pues sí, esta visión o perspectiva de que en sesión lo que se trata es de cambiar el gusto, cuando realmente no, al contrario, es más bien dependiendo, claro, de la persona y dependiendo de cómo esté en torno a su identidad y en torno a este conocimiento, conocimiento, perdón, sobre sí mismo, sí misma, pues justamente resaltar que lo que se busca no es cambiar, más bien es orientar, incluso si la persona está todavía en este debate de es que no sé qué me gusta, es que no sé por qué estoy viviendo esto, es que tuve tal experiencia, más bien orientarlos, encaminarlos y ayudar justo a que comprendan por qué están viviendo todo esto, qué están viviendo y ayudarles, ¿por qué no?, a orientar hacia dónde quieren, pues, delimitar de cierta manera, pues, todo este discurso, ¿no? Hacia dónde quizá quieren identificarse, con qué se quieren, o qué etiqueta, entre comillas, quieren adquirir o de cierta manera, pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, que no se etiquete como nada, pero al final de cuentas que se comprenda qué es lo que está pasando. Y también recordar a las personas que nos escuchan que todo lo que hemos estado hablando, pues no parte de un problema emocional, no es que la persona que sea homosexual, bisexual, trans,
etcétera, o sea, al final asexual, etcétera, no es que esté mal, no es que manejen mal sus emociones, no es que esté confundido, no es que sea un trastorno que ya platicábamos, a final de cuentas, reiteramos, es únicamente una expresión realmente de quién es la persona, de qué me gusta y cómo yo me voy relacionando pues con todo mi medio. Entonces, pues con todo esto que estamos comentando, si a ti algo te hace ruido, si con algo te sientes identificado, si crees que esta información le puede servir como de ayuda a alguien más, pues para animarse justo a tener más autoconocimiento de sí mismo, sí misma y pues animarse a iniciar su proceso, pues ya saben, con gusto nosotros podemos ayudarlos al respecto. Recuerden que tenemos Facebook, Fogatas en Psicología y Desarrollo, Instagram y Twitter, Fogata-Azul. En cualquiera de esas redes sociales nos pueden mandar un mensajito y con gusto les vamos a responder. O si se les hace más fácil, también nos pueden mandar un WhatsApp al 55 44 56 98 55 o, de ser así también, un correíto a fogatazulcontacto@gmail.com para que pues nos sintonicen. Se escucha la moto, ¿verdad? Para que pues nos escuchen. También recuerden que tenemos una página de internet, proyectofogatazul.wordpress.com, donde pueden encontrar nuestro blog semanal, todos los episodios del podcast, y pues monitorear justo toda la información que nosotros buscamos brindarles, para que pues surja y siga creciendo este autoconocimiento y pues la psicoeducación y la salud mental pues llegue a más personas.